de integridad. Estoy muy contenta porque, como ustedes saben, la iniciativa por la integridad es una iniciativa de la familia IMSS y sindicato, así se llama, de la familia IMSS y sindicato por la integridad. Y pues en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el año pasado, antepasado ya, nace nuestra iniciativa para lograr mitigar una forma de mitigar precisamente la corrupción al interior de nuestra institución. Y entonces, marcando esta fecha, que es el 9 de diciembre, pues quisimos buscar una fecha muy cercana como es el día de hoy, por eso venimos de verde, para hacer visible, como cada mes hacemos visible la integridad portando el color verde, pues entonces tener la oportunidad de escuchar un tema que nos ayude a reforzar y a obtener más conocimientos de cómo incidir en nuestros colaboradores y colaboradoras para ser más íntegros y vivir y colaborar apegándonos al deber ser como servidores y servidoras públicas. Entonces, pues estoy muy contenta, muy agradecida con todos por el esfuerzo de estar aquí. Primero los que vienen foráneos, gracias, porque yo sé que la lluvia, la carretera, después en el estacionamiento nunca habíamos tenido problema y hubo problema, la lluvia, de verdad les agradezco a todos el esfuerzo que estamos haciendo por estar aquí. También les agradezco a mis compañeros del Cuerpo de Gobierno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Nuestro titular, lo más probable es que no se incorpore a nuestra sesión del día de hoy, pero reciban muchos saludos de su parte. Estará muy complacido de ver quienes están aquí presentes, que yo con todo gusto le comparto y le notifico, pues porque él estaba muy interesado, de hecho, por eso se va a grabar esta sesión, porque él estaba muy interesado en conocer y obtener los conocimientos que nos va a transmitir la doctora Chacón. Eso es una oportunidad que también les comparto. Yo le pregunté a la doctora si se podía grabar la sesión, me dijo que sí, y entonces si alguno de ustedes quiere difundir esta información o socializarla con sus colaboradores, en sus equipos de trabajo, con todo gusto, nada más me hacen la petición y con todo gusto se les va a compartir. También le agradezco a nuestros compañeros del sindicato. Les pido que tanto a mis compañeros del Cuerpo de Gobierno y del sindicato les demos un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. También están presentes delegados sindicales de las unidades implementadoras del modelo de competitividad, porque bueno, ustedes saben que la coordinación de competitividad, nuestra función sustantiva es precisamente implementar este sistema de gestión de calidad, y pues hoy vamos a aprovechar también, ahora sí que platicándoles un poquito el programa del evento, vamos a dar reconocimientos a ciertos personajes que han sido clave en el impulso de la iniciativa por la integridad y también de la implementación del modelo de competitividad. Entonces, pues ahora les pido que a todos ustedes se den un aplauso por el esfuerzo de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría compartirles el currículum de la doctora Leticia Chacón Gutiérrez. Es impresionante. Lo tratamos de resumir, pero el resumen de todas maneras nos quedó muy largo. Entonces voy a mencionar solamente algunos puntos de su formación, pero yo estoy segura que mientras la van escuchando se van a ir envolviendo de este conocimiento tan maravilloso. Es para mí un honor que ella se encuentre aquí, de verdad es un honor, un privilegio. Con todo su conocimiento y con todo lo que están haciendo ahorita en investigación en neurociencias, pues ella es un pilar de las neurociencias, yo diría que en todo en nuestro país. Obviamente ella radica aquí en León, Guanajuato, pero pues le agradezco esta oportunidad de compartir sus conocimientos. Es licenciada en psicología por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es coordinadora del Centro de Neurociencias de la Universidad de La Salle Bajío. Es maestra en psicobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además fue profesora titular. Realizó estudios de doctorado en ciencias fisiológicas en la UNAM, fue becaria del CONACYT,
Es doctora en Psicología por el Atlantic International University y doctora en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Posgrado del Bajío. Tiene un diplomado en Educación en Derechos Humanos por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Centro Regional para la Cooperación para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es diplomada en Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness y en Evaluación e Intervención Cognitivo-Conductual por la Sociedad Mexicana de Psicología. Bueno, creo que con eso es que créanme que es impresionante. Ha impartido diferentes cursos sobre neurociencias, metodología de la investigación. En posgrado ha impartido cursos sobre ética, metodología de la investigación y gestión. Ha dirigido y revisado más de 50 trabajos de titulación de licenciatura, 2 de ellos ganadores del tercer lugar del concurso nacional de tesis de licenciatura en psicología. En investigación ha trabajado en las líneas de investigación de neurofarmacología conductual de los desórdenes afectivos y el estrés, electromiografía del lenguaje, migración y salud mental, toma de decisiones, neurofisiología conductual del sueño, y en la actualidad realiza una investigación sobre la correlación de las funciones cognitivas y algunas respuestas fisiológicas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la actividad electroencefalográfica. Ha participado como autor o coautor de 19 publicaciones nacionales e internacionales, 13 libros y 10 capítulos de libro. Ha presentado diversos trabajos en congresos nacionales e internacionales y realizado varias estancias académicas en universidades del extranjero. ¿Les parece si le damos un fuerte aplauso a la doctora Leticia Chacón-Claps? Muy buenos días a todos y muchísimas gracias a Rosy por la invitación y a todos ustedes por estar aquí esta mañana y darme algo de calor con el estrés que siento. Me da mucho gusto estar frente a personas que trabajan en un tema tan importante en nuestro país como es la salud y con un tema que pareciera que no se relaciona mucho, pero todos sabemos que sí. En el quehacer cotidiano, la integridad es un tema prioritario, no solamente para los profesionistas, para todos, pero especialmente para aquellos que trabajamos con otros seres humanos. Les voy a pedir que tengan confianza en mí. En algún punto hablaré de neurociencias. Bueno, vamos a hablar de estos 3 puntos. El primero es qué es la integridad, porque todo el mundo hablamos de integridad, ¿no? Y bueno, es como los valores. ¿Qué cosa es la responsabilidad? Lo podemos definir de maneras subjetivas, pero a la hora de lo concreto, miren, a mí me pasa en el salón de clases que les digo a mis estudiantes, 2 principios para todo el curso, respeto y responsabilidad. Pero entonces llegan y me tocan la puerta cuando llegan tarde. Yo les digo, eso es una falta de respeto. Y hay otros maestros que le dicen, a mí me respetas si tocas la puerta antes de entrar. Entonces tenemos que describir con mucha claridad aquello de lo que estamos hablando, más cuando se trata de este tipo de temas. Luego vamos a hablar brevemente de cómo se siente ser íntegro. Y de ahí brincaremos a las neurociencias de la integridad. Bueno, partimos como mucha gente de una definición de la Real Academia de la Lengua, del español, y dice que íntegro es lo que no carece de ninguna de sus partes, es decir, tiene todas sus partes. Y además dice que es una persona recta o intachable. Eso es íntegro, de acuerdo al lenguaje español. Pero ¿cuáles partes? ¿Cuáles son nuestras partes? ¿Una persona que no tiene un brazo es una persona no íntegra? Pues tendríamos que hablar de qué aspectos nos componen. Y nada más porque es lo que aprendemos en psicología desde el primer semestre, las personas somos biopsicosociales. Somos entes biopsicosociales. A lo mejor en un futuro cercano seremos también electrónicos, ¿no? Pero ahorita somos biopsicosociales en nuestra mayoría. Entonces, ¿cuál de estas partes es la que nos hace íntegro? ¿O cómo están compuestos cada uno de estos aspectos? De la biológica no les voy a hablar mucho porque aquí hay expertos y luego la riego, pero pues estamos compuestos de elementos químicos que se constituyen en compuestos, células, tejidos, órganos y sistemas, y deberíamos tenerlos todos para funcionar. Ya sabemos que hay algunos que son indispensables
y de otros podríamos prescindir en un momento dado, pero así estamos conformados. Y las partes psicológicas, pues ahí sabemos a lo mejor un poquito menos en general, la población. En buena medida porque los psicólogos no hemos sido cuidadosos en hacer una adecuada divulgación de la psicología para que la gente sepa con mayor certeza cuáles son esas partes que nos componen. Podríamos decir básicamente que tenemos 3 componentes: los pensamientos, las emociones y la conducta. Y los pensamientos, pues se refieren a toda la información que ingresa a nosotros y que es procesada y a esas propiedades emergentes. Le llamamos pensamiento, pero en realidad es mucho más que el pensamiento. Son propiedades que emergen de nuestro cerebro, que no podríamos tal vez ubicar en alguna zona en particular del cerebro, pero que los seres humanos hemos decidido creer que eso nos hace diferentes a todas las demás especies. Y ese procesamiento lleva a la generación de respuestas, ¿no? Entonces son los pensamientos. Las emociones tienen diferentes componentes y son parte de nuestra psique también. Tenemos un componente fisiológico. Cuando nos preguntan cómo estás, generalmente contestamos bien, pero cuando lo pensamos más en serio y nos dicen cómo estás, empezamos a censarnos, ¿no? Y a veces, creo que esto lo entendemos más las mujeres que los hombres, o por lo menos reconocemos que lo entendemos mejor, a veces amanecemos con taquicardia. Y ni sabemos por qué, ¿verdad? Es un componente fisiológico de las emociones y a veces decimos, es que tengo un presentimiento de que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, un componente fisiológico de las emociones, pero también tienen un componente subjetivo. Las emociones parten de una respuesta fisiológica que Cannon describió como la respuesta fisiológica de estrés, que es algo que nos alerta de un posible peligro a la satisfacción de nuestras necesidades. Más adelante les hablo de eso. Pero también tienen un componente subjetivo. Nosotros sentimos que nuestro corazón late más rápido, que nuestra respiración se agita. No lo sentimos, pero se dilata nuestra pupila y eso lo interpretamos. Entonces, si yo amanezco con estas sensaciones como taquicardia, empiezo a buscarle una explicación. Ay, ¿por qué estaré tan ansiosa? Se me hace que algo va a pasar. O yo creo que lo que pasa es que mi hijo no me avisó que había llegado a casa ayer, ¿no? Entonces le damos una interpretación subjetiva a las emociones propias, pero también a las emociones de los demás. Yo veo un rostro y digo, está enojado. Yo hago toda una interpretación del reconocimiento de las emociones en otros. Y, por supuesto, una expresión. Las emociones las expresamos con una sonrisa, con mucha energía en nuestro cuerpo, con otra expresión distinta, con nuestro lenguaje. Nosotros expresamos las emociones y ese es un mensaje para los otros, a veces también para nosotros mismos. Y esto finalmente da pie a la función de las emociones. Bueno, yo diría que tenemos de manera muy general 2 funciones. Una de ellas que es la sobrevivencia. Si yo fuera incapaz de percibir el miedo, de darme cuenta que hay un posible peligro y mi organismo prepararse para una respuesta a ese peligro, pues yo estaría en riesgo real, ¿no? Entonces, este componente de sobrevivencia, pero también un componente funcional para interactuar con otros. Yo veo un rostro y sé si es prudente que me acerque o si mejor me mantengo lejecito, ¿no? Fíjense que hicimos un estudio con niños pequeños, 2 grupos de niños, sobre el reconocimiento de las expresiones faciales emocionales y comparamos un grupo de niños que viven con su familia, que van al kinder, su papá, su mamá o la abuela los llevan al kinder o el abuelo, y un grupo de niños que viven en una casa hogar, cuyas familias han tenido problemas, algunos de ellos no tienen familiares, pero los niños viven en una casa hogar, niños pequeños, de entre 3 y 5 años. Y los datos nos indicaron que los niños que viven en una casa hogar identifican más pronto las expresiones faciales emocionales, particularmente como las más extremas, ¿no? Como, por ejemplo, una expresión de felicidad en otros, o sea, las identifican en otros, o de enojo. Y los niños que viven con sus familias tardan más
en identificar, reconocen más tardíamente, no sé si sea realmente tardío, las expresiones faciales emocionales. Entonces, las expresiones faciales tienen una función de interacción con otros, ¿no? Si yo veo a mi esposo, que por acá está, si yo lo veo con cara de pocos amigos, pues mejor me quedo calladita, ¿no? Sí, mi amor, lo que tú digas, ¿verdad? Entonces son las funciones, los componentes de nosotros, nuestros componentes, en el aspecto psicológico. Ya dijimos los biológicos, los psicológicos. Y vamos a ver la otra parte, la parte social. Este autor, Beltrán Llera, dice que hay dos componentes de nuestro aspecto social. Uno de ellos que tiene que ver con el aprendizaje para formar parte de los grupos. Este nos va modelando. Y el otro que es la inserción social, es decir, el que nosotros adquiramos estas habilidades nos da la posibilidad de insertarnos en grupos. Entonces, ¿el aprendizaje en qué consiste? Pues desde que somos muy pequeños interactuamos en primera instancia con los cuidadores primarios, que generalmente son los padres, hermanos, los abuelos, tíos. Interactuamos con ellos y eso nos permite que nosotros adquiramos actitudes y habilidades para la interacción social, que luego nos van a servir para interactuar con otros grupos. Entonces hablamos de la asimilación de roles. Tú eres niño, tú eres niña. Bueno, ahora ya no sé qué va a pasar con eso, ¿verdad? Pero así era en mi tiempo. La asimilación de roles como el papá, la mamá, quién trabaja, quién lava la ropa, quién... También de eso hicimos un estudio hace tiempo y encontramos que las niñas a los 4 años son más disruptivas que los niños o que las niñas de otras edades, ¿no? Les presentábamos una serie de tarjetas y les hacíamos preguntas a los niños sobre quién lava la ropa y les mostrábamos un lavadero y la ropa. ¿Quién conduce un camión? Y les mostrábamos una imagen de un camión tráiler. Les teníamos que mostrar imágenes porque eran niños pequeños, otra vez entre 3 y 5 años. Creo que este fue un poquito más la edad. Quién enseña a los niños, quién toca música, quién muchos oficios de las actividades, bueno, actividades ya estandarizadas. Y les teníamos 3 tarjetas, una de la silueta de un hombre, una de la silueta de una mujer y otra de la silueta de un hombre y una mujer juntos. Y las niñas de 4 años fueron las que rompieron estos esquemas de roles tradicionales. Los demás sí decían, la mamá es la que cuida a los niños, la mamá es la que prepara, la mujer la que prepara la comida, etc. ¿Por qué usamos tarjetas? Ya eso nada más es un dato curioso. Habíamos hecho algunos estudios en Estados Unidos y cuando tratamos, con niños, cuando tratamos de reproducirlo en México, no podíamos tener respuestas. A los niños gringos uno les preguntaba, ¿y por qué? Y te decían, porque aquí están las arañas, porque este camino es más fácil. Pero a los niños mexicanos les preguntábamos por qué y hacían, ¿no? Entonces no teníamos respuestas. Temíamos que no entendieran todo el lenguaje, porque también es cierto que en México los vamos calmando en el desarrollo. Y usted cállese, usted no se anda metiendo en lo que no debe. Entonces el desarrollo del lenguaje, pensamos, pues sería más tardío y por esa razón no nos contestaban. Bueno, por eso les presentábamos las tarjetas. Y como les decía, encontramos que las niñas de 4 años están rompiendo esquemas, ¿no? En cuanto a los roles. Bueno, también por imitación vamos aprendiendo esto. Si el niño ve que papá le grita a mamá, el niño empieza a gritar. Si el niño ve que en la casa se miente, él empieza a mentir. Si el niño ve que hay, como decía mi nieto, decía, aquí se está haciendo amor. Cuando sus papás se besan, dicen, aquí se está haciendo amor. Pues todo lo que ven lo imitan, ¿no? Ya saben que tenemos una serie de neuronas, unos circuitos en el cerebro que nos permiten imitar las conductas de otros, las neuronas espejo, ¿no? Para comprender un sentido social, un sentido de estar con alguien más. Más adelante lo explico con un poquito más de detalle. La comunicación, que es un elemento indispensable para lo social, el poder hablar, interactuar, comunicarnos con otros.
no siempre con un lenguaje verbal, a veces con señas, pero nos comunicamos con otros, a veces con gestos, con la expresión corporal, estas posturas, esta expresión corporal básicamente. Reglas y normas de convivencia, y esta la pongo en negritas porque ya empezamos a hablar de la integridad. Cuando somos muy pequeñitos empezamos a aprender reglas de convivencia y entonces nos dicen que no comamos con las manos. Y tenemos que aprender a usar la cuchara, que para un bebé es algo bien complicado, ¿no? Sería más cómodo para él comer con las manos. De hecho, hay culturas todavía donde comen con las manos, ¿no? Pero ellos van aprendiendo ciertas normas de convivencia. Sentarse a la mesa, quedarse sentado mientras come. Quedarse sentados es una tarea muy difícil para niños tan pequeños, ¿no? Pero van aprendiendo todo esto en casa en los primeros años de vida. La solidaridad, ser compartido, preocuparse por los demás, préstaselo a tu amiguito, aunque sea tu juguete preferido, préstaselo a tu amiguito, ¿no ves que él no tiene? Sé bueno. Empezamos a oír esto en la interacción con niños pequeños y todo esto va desarrollando, es parte del aprendizaje, ¿no? En general podríamos decir la competencia social, no competir con otros, sino ser competente para la interacción social. Y luego tenemos algunos otros aspectos como es la interacción social, es decir, hemos adquirido ciertas habilidades en los primeros años de vida que nos van a permitir integrarnos primero al grupo familiar, a un grupo de religión, con amistades, que esto empieza casi siempre en la escuela, a veces si se tiene una familia más extensa, pues con los primos, ¿no? La cultura en general, más adelante la pareja y luego en grupos profesionales. Entonces, todos los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca de pertenecer a grupos, pero aquí ya estamos hablando de una necesidad más extrínseca de pertenecer a varios de estos grupos. Son muy pocas las personas que no tienen estas necesidades. También nos dice este autor que la conducta social evoluciona, de tal manera que, de acuerdo con él, primero empezamos con una asociación participativa. Si ustedes pueden ver la interacción de los niños en la escuela, es una interacción que solamente los lleva a participar en actividades comunes. Todavía no es una interacción de una profunda amistad, solo interactúan, dicen que son sus amiguitos, porque nosotros usamos ese término, pero en realidad no es una amistad como todos conocemos, es una interacción cotidiana que les permite hacer cosas en común. Y empiezan entonces a tener una conciencia de grupo. Esto es muy importante para todo lo que viene después, tener conciencia de grupo. Si un niño no adquiere esta conciencia de grupo, difícilmente va a respetar las normas. Luego la conformación de grupos, más adelante, cuando sí ya hay una conformación de grupos más sólidos, por estas similitudes que tienen entre ellos, los niños con los niños, las niñas con las niñas, los deportistas con el fútbol. El fútbol es el perfecto pretexto para la conformación de grupos específicos con normas específicas. Si ponemos a jugar fútbol a niños pequeñitos, cada quien va a hacer lo que quiera. Es muy difícil que si a un niño pequeño no le estamos insistiendo con las normas, es muy difícil que respete unas normas generales, así que hay que estarlas repitiendo todo el tiempo. Por ejemplo, si lo ponemos a jugar fútbol por primera vez y le decimos que el objetivo del juego es meter la pelota en ese cuadro que está allá atrás, la va a meter aunque sea en el cuadro de los contrarios y no va a comprender por qué razón no le contó como gol, ¿no? O sí les contó, pero al otro equipo va. Entonces empiezan a formarse grupos con similitudes ya muy específicas, con sus propias normas y basados en intereses comunes. Este es un punto muy importante para algo que les platico más adelante. Luego tenemos la incorporación social, que ahora sí ya es un intercambio personal, persona a persona, como más íntimo esta interacción. Y bueno, también es normal que aquí empiecen los noviazgos, ¿no? Bueno, lo que ellos llaman los noviazgos, que a veces terminan en embarazo, eso lo saben ustedes muy bien, a veces terminan en embarazo. En México mucho más de lo que quisiéramos, ¿no? O de
de lo que pasa en otros lados. Y luego la integración social, donde ya nos vamos sintiendo parte de grupos, por ejemplo, los mexicanos, o los de un partido político y otro partido político, o los del Seguro Social, los del IMSS, los del ISSSTE, los de salubridad. Ya tenemos grupos con los que nos identificamos, ya es un grupo más grande, ¿no? Y por supuesto la pareja, no siempre, pero ya tenemos un grupo más íntimo de amigos, que luego decimos pocos, pero de alta calidad, ¿no? Ahora, habiendo visto esto, que es como un repaso de lo social, ¿cómo es una persona recta o intachable? Déjenme ver, tal vez me brinqué una, no. ¿Cómo es una persona recta o intachable? Otra vez le pregunté a la Real Academia y dice, algo recto es algo que no se inclina a un lado ni a otro, ni hace curvas o ángulos, una línea recta. Bueno, ¿y una persona? Pues una persona recta es severa consigo y con los demás en el cumplimiento de normas morales y de conducta. En principio es re fea esa definición, ¿no? Como que nadie quisiéramos caer en esa definición de ser severos. Pero esa es la definición oficial de una persona recta o intachable, severa. O bien, cuando hablamos del carácter o de la moral de una persona, es alguien justo o severo. Otra vez, ¿se dan cuenta qué importante es definir qué es para nosotros la integridad antes de seguir evolucionando en estos temas? Entonces les voy a hablar un poquito de esa palabrita que está, no de la severo, sino de moral. Bueno, también hubo un señor apellidado Colbert que desarrolló, yo diría que la más importante de las teorías del desarrollo moral de los seres humanos. Les voy a contar un poquito de la anécdota de vida de Colbert. Colbert era un adolescente desastroso, insoportable, disruptivo, rompía todas las normas sabidas y por haber. Y entró a estudiar diferentes cosas, se salía, no terminó la prepa, pero luego un día decidió enrolarse en el ejército en Estados Unidos y se fue a la guerra. Cuando regresó, durante este tiempo, por algunas circunstancias, tal vez un maestro de la prepa, como suele suceder, le habló de Piaget y el desarrollo cognoscitivo del niño de acuerdo con la teoría de Piaget. Piaget era un biólogo que se puso a observar un grupo de animalitos, los animalitos humanos pequeños, y describió toda una teoría del desarrollo cognitivo preciosa, de verdad, muy completa y muy compleja, que sigue vigente. Bueno, pues Colbert leyó a Piaget y él dijo, algo le falta a la teoría de este señor, le faltan los aspectos del desarrollo moral. Y entonces se metió a estudiar psicología y creó su teoría del desarrollo moral. Un caso exitoso de rehabilitación, autorrehabilitación. Bueno, Colbert dice que hay 3 etapas del desarrollo moral, cada una dividida en otras subetapas. La primera es preconvencional. Es cuando el niño obedece a las reglas porque si no, hay un castigo. Las obedece porque alguien se las ordena. A un niño le decimos, no pongas los codos sobre la mesa, no se tira la comida. Niño, no tome lo que no es suyo. Eso es malo. Y el niño lo hace, ¿creen que el niño realmente comprenda a un niño de 2, 3 años qué cosa es malo? No, nosotros le estamos enseñando nuestro concepto de qué es malo y qué no es malo. Entonces el niño obedece porque si no hay una amenaza de castigo, que puede ser un castigo efectivo o quitarle algo. Te voy a castigar ¿qué les castigaran ahora? El celular, la tableta, ¿no? En mi época era el Nintendo a mis hijos, no en la mía, la de mis hijos. Luego hay un propósito y un intercambio. Si se fijan, se parece a lo que les decía antes, un poquito más grandes. ¿Se dan cuenta que muchos estamos aquí? No nos pasamos el alto, porque luego nos va a llegar una infracción. Muchos nos quedamos ahí. Llego puntual, porque si no me castigan y me descuentan el día. Muchos nos quedamos ahí. Luego tenemos la etapa convencional, donde nosotros respondemos a expectativas
por conformidad interpersonal. Ok, quiero jugar en este equipo, por lo tanto respeto las reglas del equipo. Quiero estar en este trabajo, por lo tanto respeto las reglas del trabajo. Pero ya no es por el castigo, es porque yo quiero pertenecer. Y tenemos un sistema social y una conciencia social. ¿En qué edad estaremos? Deberíamos estar más o menos en la adolescencia. Desde no sé, los 7 a los 16 años, más o menos estaríamos ahí, 13, 16 años. No está relacionado con la edad, o sea, pero sí tiene más o menos una correlación. Entonces hay un sistema social y de conciencia de este sistema social. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay un sistema y estamos conscientes. Si me paso el alto y todos se pasan el alto, esto va a ser un caos. Entonces tengo que respetar. Y luego viene la etapa postconvencional, que se esperaría que todos llegáramos acá. La primera es, hay derechos y hay un contrato social. ¿A qué grupo social perteneces? Un grupo extenso social, y hay un contrato social. Por ejemplo, si nosotros vamos a Medio Oriente, no vamos a entender aquellas normas, aquella moral, ¿no? En algunos países del Medio Oriente, donde las mujeres tienen que ir con la cara tapada. No los vamos a comprender, no somos parte de ese grupo. Pero ellos sí, ellos tienen un contrato social. Entonces, son normas, pero aquí ya no lo firmamos de veras, pero es como si firmáramos un contrato. El matrimonio cae aquí, el matrimonio como acto de ir a firmar o de pararse en la iglesia con un vestido blanco. Y luego, el último de los periodos es el de principios éticos universales, que Kohlberg le llamó, no sé si Kohlberg, creo que yo le puse autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es respeto a las normas, pero si no estoy de acuerdo con una de ellas, yo hago algo por cambiarla o asumo las consecuencias de no haberla respetado. Porque entonces ya hago un análisis consciente de cada una de las normas. ¿Llegamos hasta allá los mexicanos? Creo que no. Creo que muchos mexicanos nos quedamos por acá. Si no nos ven, hago la travesura, ¿no? Pero lo ideal sería llegar acá y cuestionarnos todas estas normas. Hay muchas maneras de no seguir una norma que no nos convence. Una de ellas es proponer un cambio en la legislación, ¿no? O en las normas internas de la institución. Hay diferentes maneras. No crean que lo estoy incitando a que rompan las reglas. Y si no lo hago así, yo asumo las consecuencias. ¿Sí? Y las asumo responsablemente, no le ando haciendo la chillona al de tránsito. No, ¿cómo crees que no me pasé? Es que lo que pasa, no. Asumo, yo digo, sí me pasé, tenía prisa y póngame la infracción, ¿no? Y si se provoca un accidente, también asumo las consecuencias. Bueno, ahora, ¿y qué se entiende entonces por integridad? Ya buscando el término integridad, no íntegro, sino integridad. Pues es la cualidad de ser honesto, ético y mantener altos estándares morales en todas las interacciones y decisiones. Eso se podría entender por integridad, nada más que nos metemos en un problemita, porque ¿y qué cosa es ser honesto? Yo recuerdo un cuate que tenía a su amante, su esposa y su amante, y le preguntaron públicamente, y él dijo, eso no está mal, yo no soy deshonesto porque ella sabe que yo soy casado, yo no soy deshonesto. Desde su lógica tenía sentido, pero si cada quien tuviéramos una definición diferente de deshonesto, creo que no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Cada quien correría por su lado. La integridad es un principio fundamental en la práctica profesional, en la vida cotidiana, pero en la práctica profesional, cualquiera que sea nuestra profesión, pues estamos cobrando por algo que hacemos, así que la integridad cobra un valor especial, ¿no? Entonces, algunos componentes de la integridad son la honestidad, la confidencialidad, el evitar conflicto de intereses, la práctica basada en la evidencia, la ética en la investigación. Eso ya lo hemos oído más. Suena a códigos de conducta y códigos de ética. Y tendríamos que definir, ¿y para nosotros qué es honestidad? ¿Y para nosotros qué significa el evitar conflicto de intereses?
En la práctica médica o en la práctica de las disciplinas de salud, pues sabemos, y eso porque nos lo han dicho desde arriba, a lo mejor había quienes lo intuían, que nuestra práctica debe estar basada en evidencias, que si no, no nos arriesgamos, porque tenemos un compromiso con el otro, ¿no? Del cuidado, en fin, y también una responsabilidad legal. ¿Cuáles son los grandes enemigos de la integridad? La corrupción y la impunidad, eso lo sabemos, no me voy a meter en eso, creo que se puede convertir en un tema más político, pero es cierto, mientras no seamos íntegros, estamos dando lugar a conductas deshonestas, no éticas, etcétera. Me alejé mucho. Ahí está. ¿Cómo se siente ser íntegro? Porque nos dicen que seamos íntegros, ¿no? ¿Cómo se siente ser íntegro? Bueno, primero yo preguntaría, si ser íntegro es ser severo con nosotros mismos y con los demás, ¿es bueno o es malo ser íntegro? Yo no sé, pero antes los papás severos eran los que tenían hijos que se portaban bien y ahora los papás severos son los que van a derechos humanos demandados, ¿no? Los maestros que eran severos antes eran los que los papás llegaban y le decían, muchas gracias, maestro. Gracias a usted, mi hijo es un hombre de bien. Y en la actualidad esos maestros son despedidos porque derechos humanos les llega luego, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo? Primero nos tendríamos que preguntar esto. Yo voy a irme por el lado de que es bueno, porque Rosy me invitó. Vamos a pensar que es bueno porque ser íntegro nos permite convivir de la mejor manera. Porque ser íntegro nos permite, pues, tener un grupo, ¿no? Entonces me voy a ir por el lado de que es bueno. Si es bueno, ¿cómo se siente ser bueno? ¿Cómo se siente portarse bien? Cada uno de ustedes, estoy segura, ya está haciendo como su diálogo interno y pensando, ¿cómo se siente portarse bien? Creo que lo aprendimos desde que éramos muy pequeños. Cuando nos portábamos bien y nos halagaban, a lo mejor nos compraban algo, a lo mejor nada más nos daban un abrazo y un beso a los papás, el maestro nos decía, qué bien te portaste hoy, ¿qué sentíamos? Y todo eso se va aprendiendo en el transcurso de la vida. Vamos aprendiendo lo que sentimos. Si se acuerdan, les hablé de los componentes de las emociones. Estoy hablando de esos componentes. ¿Cómo se siente portarse bien? Para empezar, necesitamos una retroalimentación del medio ambiente que nos diga que nos portamos bien. Y entonces, ¿cómo sentimos? Pues sentimos satisfacción, sentimos pues una conexión con los otros, empatía, compasión, generosidad, sentimos una paz interior. Y a todo eso le llamamos, permítanme que hoy le llame placer. Placer, no estoy hablando del placer sexual, es placer, es sentirse uno bien, ¿no? Lo que no pueden sentir las personas que están deprimidas, por cierto. Entonces les voy a platicar cómo las neurociencias han estudiado el placer. Mira, les voy a hablar de estos dos señores, Olds y Milner, que por allá a mediados del siglo pasado, bueno, Olds era un doctor en Harvard, llegó a estudiar el doctorado en Harvard, hizo un postdoctorado en McGill, en Canadá, y trabajó con este otro señor. Y lo que estudiaban eran los mecanismos del aprendizaje de las neuronas. Eso era lo que estudiaban. Y tenían en el laboratorio de Hebb a este ingeniero que trabajaba en neurociencias. Estos dos señores hicieron algo bien interesante. Aquí están, miren. Registraban, o sea, metían electrodos en la cabeza de ratas. Pues hacen una microcirugía, ponen los electrodos, los fijan. En aquel entonces los fijaban con un acrílico como el que nos ponían los dentistas, así igual de apestoso y todo. Entonces los ponían y los ponían en la formación reticular. La formación reticular para... ¿Cuántos de ustedes no son médicos? Pocos, pero algunos. Bueno, la formación reticular es una estructura que tenemos en la parte que conecta al cerebro con la médula espinal. Es un conjunto, una red de neuronas
que están relacionadas con el filtrado de información. Imagínense que ahorita pudieran ustedes sentir todo lo que está, todos los estímulos que están percibiendo, que están entrando a su cuerpo. Sonido, tacto, el roce del calcetín o del pantalón, a lo mejor les está apretando un poquito un zapato, a lo mejor tienen frío y los dedos helados. Si pudiéramos sentir todo, nos volveríamos locos. Nuestra corteza cerebral no podría procesar toda esa información, así que hay un filtrado previo. Pues es la formación reticular y también participa en procesos atentivos, orientación, oí un ruido, volteo, en la orientación, pero también en la atención que lleva hacia el aprendizaje, que lleva a la interacción con el entorno y al aprendizaje. Pues eso estaban estudiando estos dos señores. Y habían descubierto que regulaba pues el nivel de activación y estaban estudiando eso, a ver cómo participa, cómo responden las neuronas de la formación reticular en una situación de aprendizaje. A las pobres ratas les hemos hecho de todo. Y el experimento consistía en lo siguiente, miren, les implantaban electrodos en la formación reticular. Luego metían a los animales en una caja. Son cajas generalmente de acrílico. Por las fotos que he visto, creo que las de ellos eran de madera. Entonces tenían su caja y a cada esquina de la caja le daban un nombre. La esquina A, la esquina B, la esquina C y la esquina D. Y entonces veían en qué esquina se quedaban las ratas. Cuando iba a la esquina A, le daban un choque eléctrico a través del electrodo, o sea, estimulaban. Le pasaban a la formación reticular, le pasaban una descarga eléctrica. Y veían, bueno, la rata se debía alejar, ¿no? Si era desagradable. Entonces, bueno, ellos no sabían si era desagradable, ellos creían que con eso estaban estimulando el aprendizaje, pero observaron que una rata en particular volvía a esa esquina. Regresaba y regresaba a la esquina A diferencia de todas las demás ratas a las que habían metido en el experimento, esta rata regresaba y regresaba. Y entonces creyeron que habían estimulado una región asociada con la curiosidad. Claro, como las ratas no hablan, por más que uno les pregunta qué pasó, pues nada que contestan las condenadas. Entonces ellos dijeron, la rata es curiosa y estamos estimulando unas neuronas relacionadas con la curiosidad. Ahí están, miren la caja, ahí están Olds y Milner, y aquí está la rata en la esquina A. Bueno, después vieron que la rata regresaba y regresaba. Y entonces dijeron, vamos a darle una descarga cuando vaya a la esquina B. Y resulta que la rata cambió de lugar de preferencia. Ahora, cada que iba a la esquina B, le daban una descarga y la rata volvía a la esquina B. Y si se la cambiaban a la C, se iba a la esquina C y así. Entonces ellos, por supuesto, como buenos investigadores, dijeron, pues, ¿qué está pasando? Pensaron, bueno, esta rata para empezar se comportaba distinto a las otras, así que dijeron, vamos a hacer otro experimento. E hicieron un experimento en un laberinto en T, a la rata aquí, y ven hacia dónde se va. Y el animal se iba rapidísimo al lado en el que le proporcionaban choques, fuera cual fuera el lado. No era la caja, no eran las cuatro esquinas, la rata se iba al lugar donde le daban choques, ¿no? Y dijeron, ¿tendrá una ratonalidad diferente? Déjenme decirles que por varios años yo trabajé con ratas y les implantábamos electrodos en otra estructura de la que ahorita les digo cuál, y era mi tesis de doctorado, ¿qué creen? Y nada, no encontré nada. Estábamos estudiando el efecto de fármacos antidepresivos. Habíamos hecho algunos estudios previos con diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de la depresión, como privación de sueño, por ejemplo, era uno de los no farmacológicos, y de diferentes grupos de antidepresivos. Y resulta que metíamos a la rata en una caja tiene 2 compartimentos. La poníamos en un compartimento, la dejábamos ahí unos segundos, 20 segundos, y si la rata se cambiaba, le dábamos choques en las patas. Pero si no, se cambiaba también. Y le dábamos choques hasta que se cambiaba de compartimento, entonces se suspendían los choques, la dejábamos otros segundos y le dábamos choques donde quiera que estuviera.
Entonces las ratas defecan y contamos el número de bolos también que hacen, porque es por estrés, o sea, se relacionan con estrés. Pero entonces en mi tesis estábamos contando así como algo secundario el número de choques que recibían las ratas. Después de 21 días de tratamiento, las metían, bueno, teníamos el grupo de ratas con antidepresivo y el grupo de ratas control sin antidepresivo, y las metíamos a cirugía y registrábamos la actividad de unas neuronas del área septal. Y no encontré nada. No había diferencia. Y era mi tesis de doctorado. Y no encontré nada. Y mi tutor me dijo, te vas con los matemáticos a hacer análisis, tiene que haber algo ahí, porque él traía toda una línea de estudio de antidepresivos. Pues me vine al CIMAD con matemáticos y nada, no encontramos nada. Y entonces dije, pues ni modo, los resultados negativos también son resultados, y preparé mi presentación. Ese asesor nos hacía que las gráficas las hiciéramos a mano. Así que compré mis hojas milimétricas y me puse a graficar, y pues estaba yo, imagínense, así toda cabizbaja, haciendo mis grafiquitas, y entonces se me ocurrió graficar el número de choques que recibía cada rata, que recibió durante los 21 días. ¿Y qué creen que pasó? Se separó el grupo en dos. Las ratas que recibieron choques y luego ya no volvieron a recibir choques, es decir, ¿se las imaginan cambiando de compartimento cada rato? Y las ratas que recibían choques y siguió incrementándose la cantidad de choques que dejaron de cambiar de lugar. Así que todo ese chisme se los cuento para decirles que sí hay diferencias de ratonalidad. Había las ratas que se podían deprimir y las que eran resilientes. Bueno, nada más era para contarles eso. Entonces, lo que hicieron fue le tomaron rayos X. Ellos tenían con qué sacar rayos X, nosotros nada más hacíamos cortes e íbamos a la cámara fotográfica para ver, pero ellos sacaron rayos X a la rata para ver dónde estaba el electrodo y se dieron cuenta, eso siempre se hace, siempre que uno hace un trabajo de implante de un electrodo, pues tiene que hacer el análisis histológico al final. Entonces ellos se dieron cuenta que por error el electrodo de esta rata no había llegado hasta la formación reticular, se había quedado en una región que está acá, que se llama septum. Esa fue la región que yo estudié con mis ratas. Entonces se dieron cuenta que no era la formación reticular, que era otra estructura. Y después de eso, bueno, déjenme, les digo. Aquí está el septum, la amígdala del lóbulo temporal, el hipocampo que participa en el aprendizaje, la corteza límbica. Pues lo que hicieron ellos fue ir cambiando el electrodo de lugar. Entonces, usaron una caja de Skinner, ¿ustedes las conocen, las cajas de Skinner? Las cajas de Skinner son esas cajas donde la rata apachurra la palanca y recibe comida, o una descarga en las patas, ¿no? Entonces usaron una caja de Skinner que se usa para condicionar conductas y la rata presiona y al presionar la palanca le pasaban una corriente eléctrica. O sea, el electrodo estaba implantado, metían a la rata ahí y cuando la rata presionaba pasaba la corriente eléctrica, es decir, ya no eran ellos los que pasaban la corriente eléctrica, la rata se autoadministraba choques eléctricos, bueno, descargas eléctricas en el cerebro. Y entonces la rata aprendía a activarlos o a suspenderlos, estas descargas. Ahí está la caja de Skinner, miren. Aquí está la palanca, la rata apachurra, tiene el electrodo colocado acá y entonces, le pasa una corriente. Esta es una foto real de la rata, miren, aquí tiene su cable. Entonces eso fue lo que hicieron y fueron moviendo el electrodo por diferentes partes del cerebro. Ahí está, esa es una foto real de su equipo. Y resulta que encontraron que en ciertas estructuras del cerebro, las ratas presionaban hasta 7,000 veces por hora para recibir la estimulación. ¿Se la imaginan a la rata dándole durísimo? Las ratas llegaban a preferir la estimulación eléctrica sobre la comida y el agua. Ahí tenían la comida, ahí tenían el agua y no iban a comer. Preferían estar apachurrando a la palanca todo el tiempo. Incluso ratas macho ignoraban a las hembras cuando estaban en celo. Era tan fuerte ese estímulo, el significado de ese estímulo para las ratas,
que las ratas se olvidaban de sus crías y algunas se autoestimulaban 2000 veces por hora durante 24 horas. Hubo ratas que llegaron a morir por inanición palanqueando. Este experimento fue maravilloso porque entonces ellos lo que hicieron fue describir las zonas de placer en el cerebro y también las de displacer. O sea, aquellas zonas en las que apachurraban una vez y nunca más volvían a apachurrar ni por accidente. Y aquellas otras zonas donde sucedían estas cosas que les platiqué, las zonas de placer en el cerebro. Y así describieron una serie de estructuras. Entonces, les decía, fueron variando y encontraron, por ejemplo, que la corteza cerebral no produce autoestimulación. Pero encontraron un circuito de estructuras que están conectadas entre sí y que producen esta sensación de recompensa, que son las zonas de placer que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir que portarnos bien es bueno. ¿Como cuáles? Como el área tegmental ventral, aquí está, miren, ATV, el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, el fascículo prosencefálico medio, que son fibras que van en esta dirección, y algunas porciones del tálamo e hipotálamo, que son estructuras que están en la base del cerebro. Entonces describieron el circuito de placer en el cerebro. Algunos componentes que tienen, bueno, les voy a hablar de componentes, no es que estos tengan componentes emocionales, es que participan en estas funciones, emocional, motivacional y cognitiva. Estas estructuras que conforman este circuito del placer participan en estas funciones. Por ejemplo, en la cognitiva tenemos este es un cerebro de rata, este es el bulbo olfatorio, para que vean gigantesco el bulbo olfatorio en la rata. Pero algunas estructuras como la corteza prefrontal que participan en aspectos cognitivos. Otras, como el hipotálamo y otras estructuras de la base que participan en aspectos emocionales y motivacionales. Estos componentes están asociados con conductas automáticas de sobrevivencia, conductas rápidas, conductas que no pensamos, son conductas automáticas de sobrevivencia, pero también con conductas voluntarias asociadas a la toma de decisiones. Ahí caería la integridad. Una conducta que nosotros tenemos tiempo de pensar, que nosotros podemos planear y sobre la cual tomamos decisiones, ¿no? Aquí están pues algunas de las estructuras. Y sus conexiones, están conectadas, están interconectadas. Yo les voy a hablar un poquito de esa motivación y que ya les hablé un poco de la emoción. De esto que nosotros respondemos automáticamente o respondemos con conciencia y tomamos decisiones, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de necesidades. Yo las he agrupado en dos. Algunas que son instintivas y que nos permiten sobrevivir como individuo y por lo tanto sobrevivir como especie, como el hambre, la sed. El sexo, no nos morimos si no tenemos sexo, pero la especie sí muere, ¿no? Y otras que son de desarrollo y que nos permiten adaptarnos al medio ambiente, pero adaptarnos también a los grupos, ¿no? Adaptarnos a un entorno. Por ejemplo, si nos vamos a un lugar más alto, nuestra presión sanguínea cambia. Si nos vamos a nivel del mar, cambia. Tiende a adaptarse, ¿no? A veces no cambia, pues no podemos. Y nos permiten entonces que el individuo se adapte y por lo tanto que la humanidad se adapte, o la especie, ¿no? Entonces tenemos diferentes grupos de necesidades, ya les dije, acá están las instintivas, y les voy a hablar de otro grupo de necesidades con las que nacemos. Algunas personas les llaman biológicas, pero se confundiría con los instintos, así que les han llamado psicológicas o psicológicas biológicas. Y tenemos básicamente tres necesidades. La de autodeterminación, que es en los bebés, definir su identidad. Los que tengan más de un hijo sabrán que cada hijo nace con una identidad distinta. Son nuestros hijos, hasta pueden ser gemelos idénticos, pero tienen una identidad diferente. Nosotros tenemos dos hijos grandes que son muy cercanos en edad y son tan diferentes y los criamos igual, pero ellos ya venían diferentes, eso me consta, ¿no? Yo los sentía distinto a cada uno. Entonces la necesidad de autodeterminación. Los niños pequeñitos dicen, no, yo solo. Empiezan como a desarrollar su propia identidad y a fortalecerla. La necesidad de competencia, yo siempre digo esto,
¿Por qué quise caminar? Tan rico que era que mi papá me cargara. Pero tenemos esa necesidad de ser autónomos, de ser competentes, de mejorar nuestras habilidades para lo que sea, ¿no? Y todo esto, acuérdense, es para sobrevivir. Y la necesidad de gregarismo, que es la necesidad de estar con otros similares a nosotros. No tiene que ver con si me aceptan o no me aceptan. Si llegamos a un lugar donde hay mucha gente distinta, solemos sentarnos cerca de los que son más similares a nosotros, ¿sí? Es esa necesidad. Todos tenemos estas necesidades en mayor o menor medida y la combinación de estas necesidades nos hace únicos. Luego vienen las necesidades sociales. Ya les había adelantado antes que se van desarrollando cuando interactuamos con grupos, cuando interactuamos con otros. Y tenemos la necesidad de afiliación, que se parece a la de gregarismo. Siempre digo que voy a cambiar esta diapositiva y se me olvida. La de afiliación, que se parece a la de gregarismo, pero ahora estamos con un grupo y hacemos lo necesario por estar con un grupo. Piensen en las chiquitas, las adolescentes que se visten de unas maneras bien raras con tal de ser aceptadas en el grupo, o los chavos que son capaces de matar para ser aceptados en una pandilla. A eso se refiere aquí. Aquí hay reforzadores o castigos sociales. La necesidad de poder, que es la necesidad de autodeterminación, lo que puedo y lo que no puedo controlar. Todos tenemos necesidades de poder. Hay quienes les decimos, oye, vamos al cine, si quieres. ¿En qué horario te gusta ir? El que quieras. ¿Qué película te gustaría ver? La que tú quieras. Poca necesidad de poder. Pero hay quienes no nos dejan ni siquiera opinar y rápido deciden sobre nosotros, ¿no? Necesidades. En cada una de estas necesidades hay todo una línea, pues, en la que los extremos pueden ser patológicos, ¿no? Alguien que tiene una fuertísima necesidad de control es alguien con un trastorno obsesivo compulsivo y que todo tiene que estar exactamente y verifica, pues ya es patológico, ¿no? Y la necesidad de logro, que sería la necesidad de competencia, pero aquí no es yo voy a aprender a tocar el piano porque disfruto y siento el flow cuando toco el piano, es porque mi mamá me va a dar una moneda, porque me van a aplaudir, porque voy a sacar el primer lugar. Las calificaciones están aquí. Ojalá estuviera acá, porque entonces iríamos a la escuela para aprender y no para sacar buenas calificaciones, ¿verdad? Pero bueno. Y tenemos otro grupo de necesidades que son las pseudonecesidades. Yo creo que esto sí es algo que nos diferencia de las demás especies. No necesitamos un Rolls Royce, necesitamos un vehículo para transportarnos. No necesitamos una ropa de marca, necesitamos algo que nos proteja. Son las pseudonecesidades. Y bueno, hemos ido haciendo que nuestras mascotas también tengan pseudonecesidades, ¿no? Ya no les gusta la camita, les gusta tal otra, y bueno. Pero en general yo creo que esto es algo que efectivamente nos hace diferentes a otros. Y luego les voy a hablar un poquito, porque allá decía que este tipo, la motivación y las emociones para tomar decisiones. Y nosotros, cuando somos íntegros, tomamos decisiones. No es algo tan automático como lo que ocurre con un niño pequeño. Te voy a pegar y ya me porto bien, ¿no? Aquí nosotros nos quedamos porque decidimos quedarnos, nos portamos de una manera porque decidimos portarnos de esa manera. Y vamos a hablar básicamente de dos tipos de decisiones, las decisiones que se toman con una baja carga emocional, que requieren un bajo nivel de alertamiento. Bueno, para mí, por ejemplo, es ¿qué zapatos me pongo? O sea, a lo mejor hay otras mujeres para las que ¿qué zapato me pongo? Tiene una fuerte carga emocional, para mí no. Hay cosas en lo cotidiano, ¿qué cuchara agarro para comer? Pues eso en general no tiene una carga emocional. Y entonces son las decisiones racionales, bajo nivel de alertamiento, y sí son decisiones cuidadosas. Y tenemos decisiones con una carga alta emocional que ocurren bajo niveles altos de estresamiento. Básicamente se activa el sistema nervioso autónomo simpático cuando tenemos que tomar una decisión de este tipo, ¿no? Por ejemplo, yo veo que mi hijo se está cayendo o se cayó, rápido tengo que... Y entonces hay una fuerte carga emocional, ¿no? A veces no es algo tan rápido y automático.
a veces algo que lleva más tiempo, ¿me caso o no me caso? Una fuerte carga emocional, ¿no? Y son decisiones más arriesgadas. Son diferentes sistemas de toma de decisiones, pero pues ahí están los dos sistemas. Entonces, funciones específicas, eso nada más era así como un paréntesis porque estamos hablando de la motivación. ¿Cuáles son las funciones específicas del circuito de placer? Me quedó muy chiquita la letra, lo siento. Sistema de recompensa. Este sistema de recompensa retroalimenta conductas que producen placer y está íntegro ese sistema desde que somos bebés, desde que nacemos. Va aprendiendo, se van formando redes neuronales, se van fortaleciendo, hay más dendritificación, etcétera, pero se requiere de la experiencia, es decir, se tiene que empezar a formar desde que el niño nace. ¿Sí? Ya nace con el equipo biológico, ahora hay que fortalecer esas redes. Estas conductas son de más fácil aprendizaje, aquellas que nos generan placer, que las que nos generan castigo. Fíjense que de aquí viene algo que le han llamado neuroeducación, pero no les crean si no les hablan de cosas como estas, ¿no? A lo mejor es educación integral y está muy bien, pero sería bueno comprender que es más fácil cuando estos circuitos del reforzamiento o del placer se fortalecen, ¿no? Y se fortalecen con el aprendizaje desde que uno es pequeño. La regulación de actividad motora espontánea. Núcleo accumbens, mira, él les iba poniendo más o menos qué área. Nosotros tenemos en la corteza prefrontal una función muy importante que es el control inhibitorio. A veces alguien se porta mal conmigo y me dan ganas de pegarle, pero no le pego. Tengo control inhibitorio, ¿verdad? El control de la conducta. Entonces, eso es parte también de estos circuitos de recompensa. Entonces, lo quisiera matar. Claro que no vamos a ir a matar a alguien por decirlo, porque nos inhibimos, porque tenemos una corteza prefrontal, si no intacta, bastante funcional, y hay gente que no, y esa gente es impulsiva para dañar a otros o a sí mismo. Eso es algo como muy... Hay varias evidencias de eso, pues. Generación y procesamiento de recuerdos importantes. Ahí participa una estructura que está en el interior del lóbulo temporal que le llaman amígdala, que se llama amígdala, y esa participa en asignarle una carga emocional a las experiencias. Los niños que tienen una vida muy estresante cuando son pequeños, se ha observado en ellos que la amígdala es más grande. Estrés postraumático. Las personas que han vivido una experiencia de estrés muy fuerte y que se quedan con el síndrome de estrés postraumático, se ha observado en ellos que la amígdala está crecida de tamaño. Entonces, estas experiencias de tipo social, moral, como es la integridad, están dejando huella en el cerebro, en estructuras como estas que les estoy mencionando. La generación y procesamiento de recuerdos, bueno, aquí participa también el hipocampo, que es una estructura que naturalmente participa en el aprendizaje y en la consolidación de las memorias. A veces olvidamos el hecho, pero ¿saben qué sí se recuerda? La experiencia. Entonces, a veces basta con que oigamos un ruido, está temblando, o sea, respondemos como si estuviera temblando, con pánico. O a veces vemos el rostro, la expresión de alguien y nuestro organismo recuerda aquellas respuestas de cuando papá nos pegaba o nos agarraba palos o agarraba palos a mamá. Y eso queda guardado en el cerebro, en estas estructuras, ¿no? Y nada más por mencionar, estas estructuras participan también en los mecanismos de las adicciones. ¿Por qué? Genera placer momentáneo, pero es tan fuerte el reforzamiento por esta sensación de placer, pues que todo lo que viene después ya no se asocia igual, ¿no? Todas las consecuencias negativas. Emocional de los estímulos, las respuestas emocionales, también la amígdala, la consolidación de la memoria, la recuperación de recuerdos, la adaptación conductual, esta que les decía regulada por la corteza frontal, y el control conductual, o sea, el que no actuemos todo lo que estamos sintiendo o pensando. Entonces, ya casi acabo. La integridad es un acuerdo social. La integridad no viene en el paquete como las pilas integradas, es un acuerdo social.
pero está basada en una serie de valores y comportamientos, valores morales. Se desarrollan a lo largo de los primeros años de vida y por el resto de la vida. O sea, se desarrollan desde los primeros años de vida. Son reforzados o castigados por los grupos sociales. Estas experiencias tempranas generan cambios funcionales y anatómicos en algunas estructuras del cerebro. Esto es algo bien importante a recordar. Si a un niño se le forma desde el principio, se van fortaleciendo estos circuitos y por lo tanto las respuestas asociadas. Estos cambios van a hacer que se facilite el incremento o la reducción de la frecuencia de ocurrencia de esas conductas. Esto, a su vez, va a producir cambios funcionales y anatómicos en el cerebro. Se vuelve un circuito, un círculo aquí, donde si al niño lo formamos para que tenga conductas íntegras, esto va a producir cambios anatómicos y funcionales en su cerebro, que a su vez van a fortalecer las conductas íntegras. Entonces, pues algo muy importante es la formación y la educación, aunque parecía que no iba a llegar ahí, Rosy, pero sí, es muy importante. ¿Y solo en los niños? No, puede haber cambios. Por supuesto, hay intervenciones que se pueden hacer para casos de estrés postraumático y la amígdala reduce en tamaño. Entonces sí se puede y hay efectos en el cerebro. Y creo que más que decir, estas son las partes del cerebro que están o que forman parte de la conducta íntegra, tendríamos que decir, estas son las partes del cerebro que participan en todo el proceso de desarrollo de comportamientos prosociales. Y esto, la integridad, es un comportamiento prosocial. A lo mejor en lo individual, quién sabe, si hubiera un solo ser humano sobre la faz de la Tierra, ni siquiera pensaría en integridad, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos que pensar que sí, porque hay que cuidar el planeta, si no se acaba, ¿verdad? Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué les pareció? ¿Aprendimos? Sí, podemos darle otro aplauso a la doctora. Sus conocimientos son valiosísimos. Doctora, dame oportunidad de comentarte que, bueno, están aquí todos tú ya escuchaste compañeros de cuerpo de gobierno, de sindicato también, delegados sindicales, y están todos los titulares o el personal directivo de las unidades médicas, administrativas y sociales de todo el Estado. Entonces, en esta iniciativa por la integridad, yo creo que más de alguno de los que estamos aquí, pues, no sé si tenga alguna duda de cómo le hacemos, cómo podemos llevar esta información tan valiosa que nos has compartido para fomentar en nuestros grupos, en nuestros equipos, ese reconocimiento para fortalecer esos comportamientos correctos, rectos, sin caer en un castigo, en fin. Yo creo que todos, no sé si compartan conmigo esta duda, ¿cómo le hacemos para llegar hoy a nuestros centros de trabajo y decir, así voy a hacer o así podemos actuar a partir de hoy para generar esos cambios que ya vimos que hay esperanza? Y sí hay esperanza, fue lo bueno, sí hay esperanza y eso es algo muy valioso que sí podemos cambiar y sí podemos desarrollarlos a lo largo del tiempo. ¿Nos podrías hablar de esto? Y si alguien más tiene alguna pregunta, tenemos unos minutos para que vayan preparándola. Gracias. Bueno, primero déjenme decirles que esta conducta de Rosy es prosocial. Ella es muy prosocial. Es muy amable. Gracias, Rosy. Creo que tenemos varios elementos aquí de donde podríamos sacar hebra para contestar esto. Lo primero es, creo que desde las neurociencias lo que tenemos que saber es que portarnos bien nos hace sentir bien y eso activa circuitos que se van a ir reforzando en el cerebro. Luego, las neurociencias nos sirven para ayudar a que las personas sean más íntegras. Bueno, ahí tienen que ser programas de formación, pero creo que donde pueden ayudar es qué características debe tener ese programa de formación, porque efectivamente cuando nos daban con la regla nos portábamos bien. Yo suelo decir esto, no recuerdo que en mis salones de clase, y tengo muy buena memoria, no recuerdo que haya habido ningún niño
que ahora que lo pienso hacia atrás, yo dijera, este tiene déficit de atención. La maestra lo curaba, lo prevenía. Al primer síntoma, ¡paz! Y no había déficit de atención. Todos estaban así bien atentos, ¿no? Pero, ¿qué estaba ocurriendo con el aprendizaje de ese niño? Y no hablo del aprendizaje escolar, estoy hablando del aprendizaje social. Porque a lo mejor aprendía. Ahora varios que han estudiado dicen pues que no se aprende así, ¿no? Que no es cierto que ¿cómo dicen? Las letras con sangre entran. Bueno, pues creamos que no se requiere que haya sangre ni dolor, al contrario, pero sí se requiere un cierto nivel de estrés. Tuvimos un seminario de neurociencias en La Salle que organizamos y vino la doctora Gina Quirarte, es una investigadora de la UNAM que está en Juriquilla, y han hecho estudios acerca de cómo una persona que tiene un cierto nivel de estrés aprende mejor que alguien que no tiene estrés. ¿Cómo le hacen? Le meten la mano al agua fría y la persona recuerda mejor lo que aprendió. Sabemos muchas otras cosas, por ejemplo, que cuando duermes se consolida el aprendizaje, así que no dormir, el peor de los consejos para los chavos, ¿no? Lo peor que pueden hacer. Ahora, hace un par de meses, una estudiante pobrecita llegó así toda, imagínense, a la materia de neuroanatomía y llegó, le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que no dormí nada. Malo. Sacó muy baja calificación. Tiene que dormir. Entonces, hay varios elementos que nos indican por dónde debería ir las estrategias de aprendizaje y las condiciones de vida de los que aprendan. Pero en el terreno de la integridad creo que podemos rescatar que es mejor con reforzadores que con castigos, que es mejor que haya como una motivación intrínseca que una extrínseca, es decir, que no sea por el premio que nos dan, sino por la satisfacción que genera el ser íntegro. Y creo que hacia allá deberíamos caminar, Rosy, porque de otra manera, en cuanto la persona se sale de la vista del supervisor, va a cambiar su comportamiento probablemente. O vamos a tener que estar castigando, o sea, dándole choques todo el tiempo. Entonces, creo que en el terreno de lo moral, de la integridad, de los valores, el reforzar, no con reforzadores extrínsecos, pues un poquito tarde para todos nosotros, pero el que se empiece a formar desde casa. Yo confío en la educación, yo pienso que la educación es la esperanza de la humanidad y entonces le pienso dónde se podría cortar este círculo vicioso que estamos viviendo y yo estoy convencida que se tendría que cortar en los maestros, es decir, formemos excelentemente a los maestros para que ellos, porque ¿de dónde agarramos a los papás? Pues deberían ser los papás, pero ¿dónde los agarramos? Si los maestros los tenemos en las normales. Entonces, tenemos como población cautiva en diferentes sectores y trabajar con ellos. Trabajemos con los pacientes para que lo vayan interiorizando. Pero la mejor estrategia, que no sé cuál sea, es acudir a la motivación intrínseca, más que a lo extrínseco, ¿no? Más que a los premios, a los reconocimientos, que ya sabemos que esto es todo un sistema, pero tratar de motivar a los individuos para que la motivación por sentir esta satisfacción de portarse bien sea intrínseca y no para ser aceptados en un grupo, sino porque se siente bien ser íntegro. A lo mejor así se debería llamar, se siente bien ser íntegro. Pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Le doy el... Buenos días, muchas felicidades. Maestra, bajo su perspectiva, esa motivación intrínseca, ¿pudiera ser o qué papel juega dentro de esa motivación intrínseca la religión? La religión es una motivación extrínseca. Extrínseca. Es algo que nos enseñan. Podemos llegar a interiorizarla y convertirla en algo intrínseco, pero en principio es algo extrínseco. Podemos aprender diferentes religiones y tienen sus principios. Desafortunadamente, bueno, en México la mayoría somos católicos y desafortunadamente el catolicismo por muchas décadas, por siglos tal vez,
nos educó con amenazas de castigos. Yo creo que se puede interiorizar cuando llegamos al nivel máximo del desarrollo moral. Y entonces puedo decir, yo creo en Dios, porque yo creo en Dios, no porque me amenazan con el infierno, ¿no? Y en ese sentido ya sería intrínseca. Les voy a decir, yo soy católica por herencia, y como muchos jóvenes, yo decía, no, ya no voy a ir a la iglesia. Y bueno, esos son rituales humanos. Pero cuando conoces cómo funciona el cerebro, no puedes dejar de creer que existe un Dios. Porque todo es tan perfecto. Bueno, estoy hablando con una doctora. En el desarrollo embrionario, cómo cada neurona sabe exactamente a dónde dirigir su axón y con qué otras células conectarse. Eso es maravilloso y uno no puede dejar de creer en un Dios, pero en ese sentido de, esto no lo explica como el desarrollo tecnológico, pero lo estamos usando ahora pues para el desarrollo tecnológico. Entonces yo creo que la religión en principio es extrínseca. ¿Alguien más? Gracias, doctora. Buenos días y Bueno, felicidades. gracias. Yo tendría entonces ahora 2 preguntas y media. Por ejemplo, usted mencionó los valores en la parte de la formación de la integridad, pero nosotros llevándolo pues al ámbito laboral, ¿verdad? El reconocimiento, valores, principios. Desde que entiendo los principios, en lo personal los entiendo como algo que nunca haría, aunque nadie me viera, ¿no? O sea, esto yo no lo haría ni aunque me dieras 1,000,000 de pesos, ¿no? Pero como ahorita con el comentario de la doctora Rossi, en base al reconocimiento a nuestros colaboradores, me surgiría dónde queda el principio, cómo asegurarnos de que nuestros colaboradores van a trabajar bajo principios cuando nadie los ve, porque es la parte donde no hay alguien que esté siempre viéndolos. Lo que genera es a lo mejor lo que se hizo y ya se puede observar si se hizo bien o mal. Y la otra parte es lo que usted menciona que son externos, pero me entraría la duda de el reconocimiento no sería entonces una necesidad humana. Yo creo que es una necesidad, es personal, ¿eh? No, creo que es una necesidad sentirnos reconocidos. Nosotros hace poquito tuvimos una supervisión, ¿verdad? Y en lo personal creo que no es bueno, no es motivante para nuestros colaboradores decirles, es que salimos mal en la supervisión y tenemos que hacerlos bien porque la supervisión nos va, porque en lo personal creo que no lo va a motivar, ¿no? Y usted creo que ahorita toca ese tema que se me hace muy interesante en el sentido de hay que motivarlos, pero en base a otro resultado. Por ejemplo, el área médica, la satisfacción de ver a nuestros pacientes bien, aunque no nos den las gracias, ¿no? Porque muchas veces también esperamos que el paciente nos lo agradezca. A mí en lo personal, cuando estaba en el servicio social, en un ranchito, pues a veces me llegaban, no sé, mordidos de araña que se me estaban muriendo y yo no tenía nada. Y el hecho de ver lo que no se me moría y que salía caminando, aunque no me diera las gracias, para mí eso era satisfacción total. Es verdad, no me daba las gracias, pero aprendí a que mi agradecimiento era que vivía, ¿no? Porque estaba solo allá en el cerro y no se me moría, ¿no? Pero ahorita el contexto es diferente, ¿no? Ahorita estamos hoy, el ahora, en una unidad médica y sería de entonces buscar nuevos estímulos internos, como usted dice. Entonces habría que escarbar en qué cosas pueden motivar a un colaborador. Sí, son sistemas, como dije hace rato, pero también dije, no sé cómo, no tengo la respuesta. Efectivamente, todos tenemos necesidades intrínsecas y extrínsecas, porque vivimos en sociedad, todos. Pero usted sabe muy bien lo que es la satisfacción de servir, porque como nos comentó,
sentía, es cuando uno dice, yes, sí, lo salvé. Y eso llena, en principio. Luego vivimos en sociedad y se generan todos estos sistemas de reconocimiento, como darle un diploma del mejor doctor del mes o lo que hacen las universidades, ¿no? Los mejores promedios. Y eso también está bien. A lo que me refería es a no permitir que sea solo el reforzador extrínseco, porque no nos da la vida para estar supervisando. Por eso decía que hay que apostarle a la educación temprana, formar desde el principio, y en algún punto tendríamos que romper, porque si ahorita nos pretendemos formar a todos como cuando eran pequeños, pues muchos ya no van a responder. ¿Por qué? Porque tienen la convicción de que están bien, nada más por eso, ¿no? Porque no quieren, porque no tienen el deseo de cambiar. Si trabajamos con los niños desde pequeños, entonces podemos esperar que en años tengamos, cuando a ellos les toque hacer ciertas cosas, pues tengamos conductas íntegras, ¿verdad? Pero sí tendríamos que equilibrar. De lo que se trata y a lo que me refería es a que en principio deberíamos tener una motivación intrínseca. Y luego, pues vienen las demás, no las podemos eliminar. Si ahorita las elimináramos, mucha gente dejaría de portarse bien, sobre todo en países como México, es nuestra cultura. Pero no sé si es buena noticia, yo creo que como humanidad es mala. ¿No creen que en otros países la gente es íntegra porque es íntegra? O sea, mucha gente en países desarrollados es íntegra pues porque ahí están las normas, nada más por las normas. Entonces tendríamos que fomentar el desarrollo de de esta necesidad, de la satisfacción de esta necesidad intrínseca. Cuando la gente la siente, le puede llegar a gustar. Sentir ese placer de hacer las cosas porque yo lo siento bien. Nos pasa también mucho a los maestros que nos esmeramos en dar la clase y los chavos nos evalúan mal. Y la institución le da un reconocimiento a los que salen bien evaluados. Bueno, pues también el riesgo con estos motivadores extrínsecos es la injusticia. Y que va a haber gente que siempre va a decir, ¿por qué le dieron a él si yo soy quien tiene mayor empatía con los pacientes? No atendí 800 pacientes, pero mis pacientes me quieren. Entonces, tenemos que balancear. Es muy complicado, por eso cuando Rosy dijo, yo le dije, no sé cómo. No sé cómo es algo muy complicado porque tenemos tantos años con estos sistemas de reforzadores de premiación que a veces se vuelven tan injustos que romperlos así de golpe y porrazo sería un caos, ¿no? Entonces, les toca a ustedes, afortunadamente no me toca a mí, pero es muy complicado. Y sí habría que apelar a la motivación intrínseca y después a la extrínseca. Si mi hijo va a aprender piano, que lo haga porque lo disfruta. Y después, a lo mejor se gana un reconocimiento internacional, ¿no? Estaría muy bien. O si desarrollamos un proyecto de investigación y luego nos dan un tercer lugar, que nos acaban de dar un tercer lugar en el concurso estatal, se siente bien, pero no lo hicimos por eso. Sin embargo, qué bien se siente. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, doctora Leti. Y me voy a permitir, aprovechando que está aquí en representación del doctor Luis Alberto Martínez Lares, la doctora Carmen Cayetano. Ella viene en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 15, y pues yo a nombre de nuestro titular, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo. Doctora, ¿me ayuda a darle este pequeño regalo de agradecimiento por su contribución a nuestro conocimiento y a nuestra institución? Y le damos un aplauso. El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga el presente reconocimiento a la doctora Leticia Chacón Gutiérrez por su ponencia en la tercera jornada de competitividad titulada Integridad desde el enfoque neurocientífico, que ya dijimos que mejor se debería haber llamado Ser íntegro se siente bien. Así lo vamos a poner el próximo año, Ser íntegro se siente bien, en el OAD Guanajuato, a nombre del doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, titular de este OAD. Muchas gracias, doctora. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener en este momento un receso
Este receso va a ser de 30 minutos, si les parece bien. Nada más quisiera comentarles, pedirles un favor. En la parte de afuera está un arco, que ahí las chicas de la coordinación, denles un aplauso a mi equipo de la coordinación de competitividad. Sí, le vamos a cambiar las letras para que diga ser íntegro se siente bien, pero ahorita dice por un IMSS más íntegro, ¿ok? Entonces les vamos a invitar a que mientras están tomando el cafecito y el sándwich que estuvimos preparando toda la noche para ustedes, con mucho cariño,